Querido Esteban, ¿no? Buenas noches, sí, un día muy especial. Yo intenté, y seguramente lo habrás visto, ser muy prudente, por supuesto, porque hay que tener sentido de la oportunidad también, ¿no? Cuando se habla de determinadas cosas, y al mismo tiempo no ser hipócrita, ¿no? Pero no, más que en el sentido de... Estamos de acuerdo con que estamos hablando de la muerte del argentino más importante de la historia. Sí, tú sabes que te escuché toda la apertura del programa y tenía muchas ganas de hablar con vos de esto. Dijiste una cosa muy interesante, Luis. Pediste prudencia y responsabilidad, que es la que tenemos siempre cuando se prende una cámara, ¿no? ¿Sí? Hoy un poquito más, ¿no? Está muy bien, no ser hipócritas, otro hecho primario de nuestra profesión, porque eso te da credibilidad. Yo conocí a Jorge Bergoglio, lo vi 2 veces personalmente. Y él, la hipocresía era una cosa que despreciaba también, ¿eh? Así que yo creo que también hay que pararse en el lugar donde uno cree que tiene que pararse, ¿no? Sí, pensaba mientras te escuchaba con mucha atención, pensaba en algunas cosas. En la finitud de la vida terrenal, ¿no? Para quienes somos católicos, ¿no? Que todo es pasajero, ¿no? Y ante esa finitud, la opinión mía, ¿no? Ni siquiera la tuya, hablo de mí, ante un hecho de... No tiene ninguna importancia. Ante un hecho de semejante envergadura, relieve, trascendencia mundial, conmoción y demás, ¿qué relevancia o qué trascendencia puede tener? Y esto lo digo desprovisto de todo hecho de humildad o de hipocresía. Por otro lado, somos nimios, sí. Nuestra opinión hoy es nimia ante semejante. ¿Se entiende dónde voy, Luis, querido? Por otro lado, hay una dimensión religiosa y política en el verdadero sentido de la política, la política grande. El Papa tenía muchas cosas y decía muchas cosas vinculadas con el mundo, y el mundo involucra a la Argentina. Sí. Y el Papa, es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que fue usado el Papa. El Papa fue usado por inescrupulosos constantemente. Yo estoy de acuerdo con eso. Y eventualmente, quizá en algún momento, o no le puso la barrera que le tenía que poner a quienes utilizaron de él, o de alguna manera dejó que lo utilizaran, ¿no? Sí, vos sabés que en la apertura de tu programa, en ese pase tan interesante que hace con Cristina Pérez, mencionabas la columna que escribió en el Diario de la Nación y que habló contigo en la radio, de Lori Sanata, ¿no? Este tan interesante analista italiano. Historiador, sí, analista, historiador, que habla un poco del Papa peronista también, ¿no? Es que no se lo puede analizar. Sí, vos sabés que yo, leyéndolo y escuchándote también, pensaba, digo, che, no tenemos de correr un poco a ver de que el peronismo empieza a ser un ordenador de la vida. Tanto es el peronismo que ordena y desordena la vida en el mundo. No es demasiado, me parece. Hoy quizá no. ¿Se entiende dónde voy o no? Bueno, pero en la discusión sobre el poder de un jesuita como el Papa, el peronismo lo atravesó toda su vida. Te dicen los amigos de él, Julio Bárbaro, que pensaba como un peronista. No lo digo como una etiqueta despectiva. Ni como un demérito. Ni como un demérito. No, total. Pensaba el poder como el peronismo. A ver, lo que hizo Horacio Berbisky, acusándolo falsamente, no hubo un hecho que lo afectó más en la vida de la política y de lo humano que esa falsa acusación vinculada como haciéndolo parecer como cómplice de la dictadura. No hubo. La expropiación de bebés, informe reiterado de 678 hablando de eso. Sí, de la expropiación de bebés y de haber sido cómplice de la entrega de 2 sacerdotes jesuitas, cuando luego rápidamente se comprobó que él había hecho todo lo posible para salvarlos, al contrario. Página 12, la televisión pública de aquel entonces, y una persona que hoy es juez federal de La Plata, Ramos Padilla, ¿te acordás? Ninguna pidió disculpas de todas esas personas. ¿Qué van a pedir? Ninguno pidió disculpas, pero la grandeza de su santidad los abraza también. ¿Se entiende? Entiendo que sí. Y sí, como jefe de la iglesia, para todos los que somos católicos, en su grandeza abraza a todos, incluso a las personas que pensaban diferente y que injustamente lo acusaron y que nunca pidieron disculpas. Vos dijiste mucho daño. Vos dijiste algo muy interesante también. Si el presidente de la Nación, Javier Milei, que fue crítico de su entidad, de esto no hay ningún tipo de duda. Dijo el maligno, no me recuerdo. Hoy escribió una cosa interesante que dijo, y la diferencia que hemos tenido, que hoy no son momentos de abordar o de profundizar y demás. Lo calificó como el argentino más importante. Vos lo compartes también con San Martín. Yo sabés que esto es absolutamente subjetivo. Lo que dijo hoy el presidente Milei
las palabras que utilizó y las palabras que utilizó también Mauricio Macri. Maravillosas las dos, coincido. Bueno, te puede gustar más o menos. Coincido plenamente. Si es el tipo de líder, de estadista que te gusta, pero se pararon en el lugar que se tenían que parar. Sí. No pusieron las diferencias por encima y pusieron su comunicación en el lugar donde la tenían que parar. Yo no sé si está por ahí esto. No es importante Cristina hoy ante este hecho. Es más, me parece que Cristina deja de ser importante en la política argentina, pero fue una presidenta de la Nación durante 2 periodos y vicepresidenta, y su mirada al respecto tenía algún tipo de relieve. Y vos fíjate que los 2 presidentes, no quiero usar la palabra más combatidos por su santidad, pero sí más cuestionados por Francisco, fueron Macri primero y Milei después. Esto es un dato. Las políticas. Esto es un dato, no sus personas, las políticas, esto es un dato, ni siquiera una opinión. Sin embargo, ambos tuvieron dos miradas absolutamente trascendentes, altruistas, interesantes. Cristina habla de ella en el tweet que hace de su santidad. Yo no sé si lo vieron. Habla de ello. Lo tenemos a Macri primero. A ver, Macri. Sí, Macri dice, al último encuentro con el Papa Francisco me acompañaron Juliana, Agustina, Valentina y Antonia, que en ese momento tenía 5 años. Bueno, más allá de esto acá, me pareció interesante el segundo párrafo. Tengo la imagen de aquel día y también de Francisco como un religioso de una talla sin igual, un político severo. Me quedé acá, Luis. Un político severo y especialmente un pastor bueno. Acá le muestra a Macri también, yo también sé quién era Bergoglio en la diaria, ¿no? Porque jugó en la política interna desde lo gestual más que los dichos. Yo no sé si coincidís en esto. Sí, un político severo, le dice Macri, interesante. Sí. A ver, hay algo que pasó que esto es historia y es descriptivo. Hoy lo cuenta muy bien Joaquín Morel Solá. La columna de hoy de Joaquín Morel Solá tiene mucha información, un interesante análisis. ¿Qué pasó entre Jorge Bergoglio y en ese momento y Macri? Obviamente no era papa. Pasó que Macri no apeló la decisión de una jueza de dar por válido la unión civil entre personas del mismo sexo. Matrimonio igualitario. Y lo que no le gustó al Papa es que se utilizara el concepto matrimonio para definir la unión civil de 2 personas del mismo sexo. Eso fue lo que le molestó y por lo que se opuso. No llegaron las diferencias con Macri a mucho más de eso. Sí, hay después el folclore que tenía una cara así, que tenía una cara así, que con Cristina había puesto una cara, que con Milagro Sala había puesto otra. Eso para mí es folclore. Sí. Y el otro tema es que con el que sí se enojó fue con Alberto Fernández, porque Alberto Fernández lo visitó y dijo: le prometo, Santo Padre, que mi gobierno guiará, que su manera de ver el mundo, su legado, va a guiar a todas las acciones de mi gobierno. Y a los 5 días impulsó... La mesa del hambre. No, la legalización, la despenalización del aborto, que en eso Jorge Bergoglio no tenía ninguna duda y ningún matiz. Decía, de ninguna manera estoy a favor de esto. Sí, tenemos el tuit de Milei, habla de político severo, el presidente Macri, y el presidente Milei dice esto que me parece súper interesante, a pesar de las diferencias que hoy resultan menores. Esto me parece que debe ser el legado, ¿no? A pesar de las diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí, dice Milei. Tengo entendido que va a viajar el jueves a la Santa Sede. Sí. Todavía se está delineando cómo van a ser los funerales. Entiendo que va a ser una comitiva de argentinos muy importante. Escuchaste, te doy un dato, Luis, ¿Sí? Muy importante. Creo que la primera persona que va a viajar va a ser el canciller Gerardo Huertain, que es el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Además, entiendo que el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, también va a viajar. Sí, hoy Nahuel Sotelo, Luisito Gasulla, habló después en lo va la a radio. Sabés que estaba muy conmovido, no podía seguir hablando. Y después de viajar Milei. Guillermo Franco también se emocionó hoy con nosotros. Guillermo Franco fue alumno de... Sí, claro, eran muy amigos, se conocieron a los... creo que 15, 16, 17 años. Sí, hay 2 personas que tenían, a ver si la palabra es diálogo, tenían una suerte de... Vínculo. Una es la ministra de Capital Humano, ¿sí? Sandra Petovelo, que no tengo idea, probablemente viaje, se me ocurre, no lo tengo confirmado esto, pero probablemente viaje. Y el otro, Guillermo Franco, por algo que vos acabás de contar muy bien, fue alumno de su santidad. Petovelo, no sé si lo tenemos ahí, Nico, la foto, perdón, que te desordene un poco el programa. Cuando viajó Sandra Petovelo, se reunió con el Papa. Tenía la foto, tenía los datos, pero como no se había autorizado o no habían quedado en hacerlo público,
muchos decían, mentira, no se reunió, son inventos de la ministra Sandra Petovelo. Bueno, hoy la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, subió la foto, creo. Sí, exactamente. ¿Qué memoria tenés, no? Sí, no. Viste, porque muchos no piden disculpas, ¿no? No, estamos que muchos no piden disculpas. El encuentro existe. Yo lo había contado acá, ¿te acuerdas? Yo lo había contado acá el encuentro con Sandra Petovelo. Sí, yo calculo que Sandra Petovelo va a viajar al Vaticano, calculo, no lo tengo confirmado. Bueno, con todo respeto, en un día, ahí está la foto, ¿no? ¿La ponés, por favor? Ahí está. Rezamos por usted, Padre Jorge, y al presidente Milei y a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Sí, ¿Sabe que participó de la misa? Ahora, que se hizo hablando de no pedir disculpas. Sí. Déjame que diga esto porque si no, no quiero ser hipócrita. Quiero ser responsable y respetuoso, pero no quiero ser hipócrita. Toda la lista de amigos de Cristina, de los gordos de los sindicatos, que iban allá a ver si le daban un poquito más de poder con su toque el Papa, que ahora dice que lo lloran. Hasta hace 5 minutos no, durante mucho tiempo le dieron la espalda. Y Cristina lo primero que dijo fue, parece que salió ungido un papa latinoamericano. ¿Te acordás? Vos lo recordaste muy bien, bueno, Luis. De eso no se vuelve. Yo siempre digo, memoria, verdad y justicia para todo. El presidente del Senado era Amado Vudú, había una sesión ese día, y Cristina ordenó que no se lo nombre. Entiendo que la oposición había planteado hacer un homenaje para Esteban, al anuncio de un argentino como papa. Un hecho absolutamente inédito y trascendente para toda la posteridad esto. Pero ponele que en el medio de eso, Cristina haya dicho, tuve un encuentro con Jorge Bergoglio, yo pensé que era de una manera, me he encontrado con y la dimensión de... Ni una palabra, pasan del blanco a negro sin solución de continuidad. Luis, para mí es un límite eso. Luis, vos sabés que hoy te escuchaba también con Cristina en el pase, y después las palabras que dijiste. Che, tengo 2 invitados de lujo. Sí. 2 tipos que estuvieron muy cerca en la Santa Sede. Cacho Caselli, cerquísima de Juan Pablo II. Muy bien. Sí, un tipo muy importante para escuchar hoy. Y el otro, Carlos Rucauf. Sí. 2 tipos de lujo tengo, Mucha y muy buena información, obviamente, sobre lo que puede pasar, más allá de que supongo que lo conoció y lo conoció bien y iba a estar tan conmovido. Un rato voy a hablar con Cacho Caselli y con Carlos Rucauf, y también me voy a ir al Vaticano. Un rato voy a hablar con Laura Grassi, latana, que fue azafata del Papa. Entre otras cuestiones, fue azafata del Papa, está en el Vaticano. Voy a hablar con ella un ratito nada más. Algo para reconocerle al Papa, perdón, Pelado. Sí, lo que quieras. Algo para reconocerle. Su austeridad. No voy a hablar en términos políticos de pobrismo y tercermundismo, porque creo que hay que en este contexto hay que separar una cosa de la otra. Su austeridad. Una persona austera, cuando fue sacerdote, cuando era arzobispo. El testamento, Luis, el testamento. Bueno, el testamento es una austeridad y un mensaje simbólico muy, muy importante. Viste, todos vamos a la tierra, me decían de chiquito, ¿no? Y el Papa escribe en el testamento, a la tierra que diga Francisco, nada más en latín, ¿no? Nada más. Y con un solo ataúd, no con 3 ataúdes como dice el protocolo papal. Y otra cosa no podemos soslayar. Yo no sé si tenés el video. Ayer en el domingo de Pascua de Resurrección, su santidad, bueno, muy maltrecho, con sus últimas fuerzas y demás, pudo dar la breve homilía, digamos, pudo dar la bendición de Pascua, e hizo un recorrido con el Papa Moy. La verdad, murió siendo papa, ¿no? Claro, obviamente. Todo el mundo muere siendo, todos los papas mueren siendo papa, pero murió ejerciéndolo el papado. ¿Se entiende lo que quiero decir? No ignoramos que en la Argentina, aún después de su muerte, hay gente que está muy enojada con Jorge Bergoglio. Sí. Yo calculo que debe haber más gente enojada en Argentina que en Italia. Sí, claro. Calculo, calculo. La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, asistió a la misa que se dio... San José de Flores. Exactamente, en Flores. Hoy también tuiteó la vicepresidenta de la Nación que lo había... mira, ahí está, ahí la tenés. Que lo había visitado al Papa también. ¿Sabés qué, Luis? Vos dijiste algo interesante sobre cómo cambió de opinión un sector del peronismo. No todo, un sector del kirchnerismo. ¿Sabe por qué, Luis? ¿Por qué? Para mí esto da para charlar en otro momento. Porque olieron que la gloria y la victoria iba por ahí. Si hay ganador, hay que ir con el ganador. Bueno, ¿se entiende o no? Mira, el peronismo va con el ganador, Luis. Te puedo contar. El peronismo va con el ganador, claro, fueron con el ganador. Te puedo contar algo que es algo que sucedió, que no es opinable ni deductivo, es descriptivo. José Pablo Feynman, el escritor, filósofo ya fallecido, sí. Estoy recordando un libro, creo que era El tiro del final, un gran escritor, por supuesto, kirchnerista,
cuando irrumpió, cuando ungieron al Papa, se juntó con la plana mayor del kirchnerismo y le dijo, no, a un Papa argentino no hay que combatirlo, hay que entornarlo. Entornarlo. La palabra entornarlo tiene mucho sentido, sobre todo viniendo de los años 70. Al Papa hay que entornarlo. Y decidieron entornarlo. Cada uno vivirá con su cruz y morirá con su cruz. Ahora, eso a mí sí que me molesta, desde el punto de vista político y desde el punto de vista humano. Eso sí que me molesta y me molesta mucho. No es que yo sea importante, pero digo, no quiero tener que ver con eso. No quiero tener que ver con esa gente que es capaz de hacer lo que hace. No, yo tampoco, Luis. Es más, la muerte a veces te enaltece. A su santidad la muerte lo enalteció. Aunque no necesitaba de la muerte para ser un grande. Pero ¿por qué el Papa es un grande? No lo decidí yo. Lo decidió la Santa Iglesia Católica, no lo decidí yo. Por eso nuestra opinión es absolutamente nimia hoy en un día tan poderoso, tan importante y tan trascendente. Son de esos días en los cuales uno se va a acordar qué estaba haciendo. Che, ¿te acordás? Yo estaba haciendo tal cosa. Cuando lo ungieron y en el día de su muerte. Exactamente. Es un día bisagra. No sé si para la Argentina, pero un día bisagra para el mundo probablemente. Porque también hay que ver quién es su sucesor. Vamos a abordar eso. ¿Cómo se va a decidir su sucesor? En el medio de una serie muy polémica de Netflix, que un rato también vamos a abordar toda esa situación. Vos dijiste que era el argentino más importante. Lo dijo Milei. Vos dijiste lo mismo y lo comparaste, dijiste de San Martín. Yo sabía de quién no me quería olvidar, esto recontra personal y muy subjetivo, ¿no? Con otra trascendencia. Un tipo que salvó millones de vidas en el mundo, que es el doctor René Favaloro. ¿No? Si hay que hacer un podio, van los tres al podio. Claro, ¿no? Sí. No, obviamente. A mí van los tres al podio. El Papa, San Martín, Favaloro. Y unos cuantos más. Bueno, perdón, esto viste como dicen los pibes ahora, random, muy aleatorio, y nos podemos confundir. Sí, tenés la bendición de su santidad, y con esto despido a Luis y me voy a ir al Vaticano. Tenés la bendición que me gustaría compartirlo contigo, Luis, que me pareció un momento sumamente emotivo. No sé si coincidís. Sí, claro que sí. ¿Sí? Muy y yo creo que el Papa ya sabía su pronto desenlace. De hecho, había escrito su testamento, que en un ratito lo vamos a repasar. En 2022 escribió su testamento. Sí. Wow. Lo confirmó Elisabetta Piqué, ¿no? Sì, totalmente. Lo tenés? Lo del Papa? Dale. Santità, come si sente prima di tutto? Mi sento sicuro. Questo lo vediamo. Ogni volta che io entro in questi porti mi domando perché loro e non io. Che cosa è per lei questa Pasqua così complicata dopo il ricovero? Come la vive? Come posso. E la vivo come posso. Qué terrenal, ¿no? Oh. El Papa, ¿y cómo la vivo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? Cuando Además, ya estaba. Qué voluntad, pura voluntad. Sí. Los últimos días, no necesito decirlo yo, ¿no? Pura voluntad. Luisito querido, un abrazo enorme. Buen lindo programa.